saluda el pastor Yamal Salén, pastor del Ministerio Internacional Fuego de Dios. Es una bendición poder llegar en esta preciosa hora a la intimidad de su casa, de su hogar. Usted que nos permite llegar a través de esta programación y poder compartir en esta preciosa hora la palabra del Señor y compartirle una palabra que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Estamos en su programa, el Kairos de Dios, el tiempo de Dios para su vida. ¿Qué es el Kairos? Es el momento de una intervención de Dios en nuestra vida. Se dice claramente que hay dos tipos de tiempo: el tiempo Cronos, que es el tiempo natural que nosotros vivimos como personas, pero también está el Kairos, el momento de una intervención donde sucede algo inesperado, donde se abre una puerta, donde hay un milagro, donde hay una manifestación del poder de Dios en su vida. Y hoy queremos compartirle algo tan importante y quiero hablar un poquito acerca de lo que es en sí la estabilidad espiritual. Una de las cosas que los cristianos luchan es con esa estabilidad espiritual. Nos vemos con personas que comienzan con esa pasión, comienzan con ese deseo de buscar la presencia del Señor, con buscar de lo que Dios tiene para sus vidas, pero de repente ese fuego se apaga, de repente esa llama se apaga y ya esa persona ya no quiere buscar el rostro de Dios, esa persona ya no quiere servir al Señor y la pregunta es: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo y qué está aconteciendo en la vida de esa persona? Entonces yo quiero llevarlo al libro de Santiago. Yo quiero que usted busque ahí, si usted tiene su Biblia, usted quiere anotar, quiero compartir con ustedes cómo nosotros podemos tener una vida estable espiritualmente y cómo podemos mantenernos en esa estabilidad que Dios quiere para nuestra vida. Entonces Santiago capítulo 1 dice la Escritura, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, debe pedírsela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y lo será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Escuche bien esto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿por qué hay una inconstancia? Porque hay personas que de repente usted los mira felices, de repente usted los mira alegres y el día siguiente están tristes, el día siguiente están en depresión, el día siguiente no hay esa misma fuerza, esa misma fe, esa misma confianza. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo, tanto el hombre como la mujer, cuando está ese doble ánimo, no va a haber una constancia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que Jesús declara en Mateo capítulo 24, cuando él habla acerca de su venida, dice que el que persevera hasta el fin será salvo. No el que persevera el lunes, el martes no persevera y el viernes sí persevera, no, el que persevera hasta el fin. Entonces cada día es un día de perseverancia. Cada día es un día donde usted tiene que perseverar, donde usted tiene que mantenerse, donde usted tiene que buscar la presencia del Señor, donde usted tiene que esforzarse a salir adelante. Entonces, los cristianos luchamos con la inconstancia. Y la inconstancia es producto de ciertas cosas que están sucediendo en la vida de la persona. Entonces, hay situaciones que están pasando, hay situaciones que están aconteciendo en la vida de cada persona y son provocadas por la ausencia de la presencia de Dios. ¿Cómo yo tengo una vida estable? Hay personas que dicen: pastor, ¿cómo puedo tener una vida estable espiritualmente? ¿Cómo puedo mantenerme? Porque yo le voy a decir una cosa: no se trata únicamente de estar subiendo espiritualmente, sino de permanecer. Jesús dijo: si permanecéis en mí, pedid todo lo que ustedes necesitan y se les será dado. La misma palabra de Dios dice que debemos de permanecer. ¿Qué es permanecer? Es mantenernos ahí. Y como personas tenemos luchando con diferentes situaciones o circunstancias que estamos pasando, y una de esas situaciones o circunstancias que nosotros pasamos es la siguiente, y es que nosotros como seres humanos, nosotros como personas, nos enfrentamos día tras día a diferentes situaciones o circunstancias que se levantan en contra de nuestra vida, que quieren apartarnos del propósito, que quieren desenfocarnos y todos los problemas, porque hay personas que cuando les viene un problema, cuando les viene una situación difícil, comienzan a flaquear su fe, comienzan a perder la esperanza. Entonces se desaniman, se desmotivan, algunos se alejan de la iglesia, hay otros que dejan de servir al Señor, hay otros que se enojan, se molestan, y es provocado por la ausencia de la presencia de Dios en la vida. Entonces hay personas que están, escuche bien, luchando con ese doble ánimo.
Y ese doble ánimo es una doble personalidad, una personalidad que un día está bien y el otro día está mal, un día está feliz y el otro día está triste, un día tiene fuerza y el otro día no tiene fuerza. Entonces es una doble personalidad en la vida de la persona. Entonces Dios no quiere que usted tenga una doble personalidad, Él quiere que usted tenga una sola personalidad, como dice la Escritura y dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la medida. Y mire lo que la palabra de Dios nos habla y lo que la palabra de Dios nos dice acerca de tener nosotros esa estabilidad en nuestra vida. Y es que la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es real. Efesios capítulo 4, mire lo que dice. Efesios capítulo 4 dice lo siguiente. Dice, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, la inestabilidad es también producida por un espíritu de engaño, por falsas enseñanzas, por falsas información que las personas reciben, y eso lo hace a la persona ser una persona inconstante, una persona de doble ánimo, doble personalidad. Y Pablo está diciendo que la meta es llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Nuestro Señor Jesucristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, Dios no quiere que usted sea fluctuante, Dios no quiere que usted sea de un día de un estado de ánimo y el día siguiente tengo otro estado de ánimo. Un día usted quiere hablar con todo mundo y el día siguiente no quiere ni siquiera que le dirijan la palabra. Un día está en la casa feliz, alegre, y el siguiente día está usted molesto, ¿no? Hasta se molesta con su esposo, se molesta con su esposa, se molesta con sus hijos, todo le molesta. Entonces, el doble ánimo y la inestabilidad no solamente afecta a su vida, usted como esposo afecta la vida de su esposa, afecta la vida de sus hijos, y eso trae consecuencias. Entonces, el propósito y la voluntad de Dios no es que usted sea inestable espiritualmente, la voluntad de Dios es que usted sea estable. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y comienza a hablar el Salmo 91, que muchas personas lo conocen. Algunos tienen el Salmo 91 ahí en su casa abierto. Y yo quiero decirle una cosa, ahí dice una verdad tan poderosa. El habitar, el morar ahí. No se trata de que entro un día y que me salgo, que entro y que me salgo. Tengo que aprender a permanecer ahí. Y ese es el problema que luchan muchas personas, que un día están en un lugar y otro día están en otro lugar. Un día toman una decisión y el otro día toman otra decisión. Un día piensan una cosa y otro día piensan otra cosa. Entonces, dice la palabra, no piense tal alguno que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, cuando hay un doble ánimo, cuando hay una inconstancia en la vida de la persona es vulnerable a las situaciones y a las circunstancias. Es como Pedro. Pedro, dice la Escritura, que camina sobre el agua, pero al ver el fuerte viento, tuvo temor y tuvo miedo. Y dice la Escritura que en ese momento comenzó a hundirse. Entonces, una persona puede comenzar bien, pero de repente sucede algo en el camino, algún problema, alguna necesidad, de repente se le cierra una puerta, lo despidieron del trabajo, a lo mejor las ventas de su negocio, empresa no están bien, a lo mejor ministerialmente, porque esto no solamente ataca a los creyentes, a los que asisten a la iglesia, sino también a los que son ministros. El enemigo trae duda, el enemigo trae acechanza, el enemigo anda ahí, como dice la palabra, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y entonces, si usted no toma la decisión, la determinación de poder vencer estas situaciones, es como un ciclo. Hay personas que 3 meses están bien, 3 meses están felices, y de repente, ¡boom!, van para abajo. Ya aquella persona ya no sonríe, ya aquella persona ya no busca de Dios, ya aquella persona ya no se acerca a la presencia del Señor, y la vida de esa persona comienza a ser afectada por ese doble ánimo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo tener una vida estable espiritualmente? Y yo quiero compartirle 3 cosas tan importantes, 3 principios que lo van a ayudar a usted a poder tener esa estabilidad espiritual, que le van a ayudar a poder permanecer. Jesús declara diciendo en Mateo 24, las señales antes de su venida. Y una de las señales que Jesús menciona es que habrá un espíritu de engaño. La primera señal, el espíritu de engaño. Y dice Pablo aquí en Efesios capítulo 4, que acabamos de leer, que muchos serán engañados por falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Muchos serán llevados a tener una vida
cómoda espiritualmente, algunos serán llevados a ser pasivos espiritualmente. Y yo le voy a decir una cosa, la iglesia no tiene que ser pasiva, la iglesia tiene que ser violenta en el espíritu, la iglesia tiene que avanzar en el espíritu, la iglesia tiene que vivir en el espíritu, la iglesia tiene que ser empoderada con el Espíritu Santo de Dios, la iglesia no tiene que ser pasiva. Entonces vienen tantas cosas, tantos movimientos a la vida de las personas, y no le estoy hablando de que es la emoción, porque no es emoción. Emoción es cuando la persona se siente feliz en ese momento y el día siguiente ya no se siente feliz. Eso es emoción. Pero el evangelio, el caminar en Dios y el estar cerca de Dios es una vida plena, una vida en plenitud. Como dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, Dios quiere que usted sea estable como esposo, como esposa, como hijo, como ministro o ministra de Dios, como miembro de algún ministerio, de alguna iglesia. Dios quiere que usted tenga estabilidad en su trabajo, en su negocio. Dios quiere traer una estabilidad a su vida. ¿Por qué? Porque si no hay una estabilidad en su vida, entonces usted es vulnerable a los problemas y a las situaciones. Usted se va a sentir de acuerdo a la situación que usted está viviendo. Si usted tiene abundancia, usted está feliz, usted está contento, usted quiere hablar con todo mundo, pero si usted está pasando una gran necesidad, entonces su estado anímico cambia. Entonces, cuando el estado anímico cambia en la vida de la persona, es porque lo que está pasando, eso está cambiando su personalidad, su carácter es vulnerable. Entonces, esa persona es una persona que un día está feliz y otro día está alegre, y eso viene a provocar un cambio en la vida de la persona, y eso no lo quiere Dios en su vida. Dios quiere que usted sea un hombre estable, Dios quiere que usted sea una mujer estable, Dios quiere que usted sea un padre estable, una mujer estable, o Dios quiere que usted sea un empresario estable, Dios quiere que usted sea un hombre de negocio, una mujer de negocio estable, Dios quiere que usted sea un ministro, una ministra estable espiritualmente. Eso es importante porque eso afecta la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y Jesús lo sabía. Había inestabilidad en los discípulos. Los discípulos tenían temores, tenían miedo, situaciones que ellos estaban pasando. Y quiero decirle que hay cosas en la vida que nosotros vamos a tener que enfrentarlas. Y esas cosas en la vida no tienen que cambiar nuestra identidad, no tienen que cambiar nuestra fe en Dios. Al contrario, como dijo Pablo, leve tribulación momentánea produce un peso más de gloria en nuestra vida. Y yo le animo en esta preciosa hora que usted entienda que hay principios en nuestra vida que nosotros necesitamos para poder ser diferentes. Yo quiero hablarle, número uno, ¿qué es lo que usted necesita? Tener una relación con Jesús. Dice la palabra que aún muy temprano de madrugada, Jesús iba a lugares desiertos y oraba. Jesús iba a estos lugares y Jesús tenía una comunión con su Padre. Buscaba la presencia de su Padre, hablaba con su Padre, se comunicaba con su Padre le hablaba, su Padre le decía cada día qué era lo que él tenía que hacer. Pero hoy solamente nos hemos acostumbrado a orar cuando venimos a la iglesia, a orar en el tiempo de la comida, y nos hemos olvidado de tener esa intimidad. ¿Cómo puedo yo tener una vida estable espiritualmente? Número uno, usted necesita tener una relación con Jesús. La Biblia dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Entonces yo necesito acercarme a Dios. Yo necesito acercarme a la presencia del Señor. Yo necesito tener un encuentro realmente con ese Dios vivo. Yo necesito encontrarme con Él cada día. Entonces necesitamos tener una relación con Dios. Jesús tenía una relación con su Padre. Siendo el Hijo de Dios, tenía una relación con su Padre. Usted va a ir a los libros de los Evangelios y se va a encontrar con varias citas bíblicas donde Jesús iba a lugares desiertos y oraba. Jesús llevaba a sus discípulos a orar, pero los discípulos se dormían y Jesús le dijo, orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces había una lucha. Entonces esa lucha del doble ánimo, esa lucha de la doble personalidad, ¿cómo nosotros la vencemos? ¿Cómo yo puedo tener una vida estable? Número uno, teniendo una relación y una comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Usted necesita orar, usted necesita buscar la presencia del Señor, número uno. Número dos, usted necesita estar siendo lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que Jesús le dice en Hechos capítulo 1, le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús les da una promesa y les dice, ustedes necesitan el poder de Dios para ser testigos de mi poder, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, no solamente en Judea, sino en Samaria y hasta lo último de la tierra. En pocas palabras, ¿sabe lo que Jesús le estaba diciendo? Así como en Jerusalén tienen estabilidad, en Samaria van a tener estabilidad. Pero cuando usted va a la palabra, usted va a encontrar algo. Cómo la iglesia
de Jerusalén llega a Samaria. Y usted se va a encontrar ahí en el libro de los Hechos que la iglesia comenzó a ser perseguida. Mataron a Esteban. Y cuando mataron a Esteban fue apedreado. Y dice que comenzó la persecución en contra de la iglesia. Y la iglesia fue perseguida de tal manera que Felipe, el evangelista, descendió a Samaria. Y cuando descendió a Samaria, dice que las señales y los milagros comenzaron a manifestarse. La gente comenzó a salvarse. La gente comenzó a ser sanada. Los endemoniados comenzaron a ser liberados. Comenzó una explosión del poder de Dios en ese lugar. Entonces, ¿cómo es posible que siendo perseguidos, siendo amenazados, siendo quizás acechados de muerte, literalmente, naturalmente, sus propias vidas estaban en peligro, ellos seguían predicando, ellos seguían hablando la palabra de Dios? Muy sencillo, porque eran llenos continuamente del poder del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero llevarlo al libro de Hechos. Mire lo que dice la palabra en el libro de Hechos. En el capítulo 2 dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que estaban, dice, y de repente vino del cielo, Hechos capítulo 2, verso 2, y de repente vino del cielo, dice, un estruendo como un viento recio que soplaba y que llenaba toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces ese fue el día del Pentecostés, cuando la iglesia primitiva recibió la promesa del Espíritu Santo de Dios. El consolador, el maestro, el que los guiaría hacia toda verdad y quien les recordaría todas las cosas que Jesús les había hablado. Pero cuando usted va aquí a la palabra, se va a encontrar que la iglesia comienza a ser perseguida. Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, a un paralítico que estaba en la puerta del templo, le dice claramente Pedro: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos es lo que te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se levantó. Y aquel hombre entró al templo saltando, glorificando al Señor. Entonces, cuando comenzó a suceder esto, en aquel tiempo, los religiosos que habían matado a Jesús, que habían firmado para que le dieran muerte a Jesús, ellos pensaban y comenzaron a levantar que el cuerpo de Jesús se lo habían robado. Pero ahora se encuentran que una cantidad de hombres llenos del poder del Espíritu Santo estaban haciendo las mismas obras que Jesús había hecho. Sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, echando fuera a los demonios, sanando toda enfermedad. Los paralíticos se levantaban, los ciegos miraban y ellos se sorprendieron y ellos mismos dijeron: ¿cómo es posible que estos hombres estén haciendo esto? Si ya Jesús ya está muerto, ya Jesús ya no está vivo. Pero lo que ellos nunca creyeron fue lo que Jesús les declaró a sus discípulos, que al tercer día Él resucitaría de los muertos. Yo no estuve ahí, pero yo creo que Jesús resucitó de los muertos. Yo creo que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y creo en la segunda venida. Eso es por fe, creerlo por fe. Aunque yo no estuve ahí, yo creo que Jesús dio su vida por mí, que Él murió por mí, que su sangre fue derramada por mi vida. Entonces, y por la vida de la humanidad. Entonces, los discípulos se encuentran con una gran situación y se encuentran de que ahora están siendo perseguidos. Antes, cuando los habían perseguido, cuando Jesús fue llevado a la cruz, ellos se escondieron, ellos se fueron a esconder y todo eso por miedo, pero ahora ya no tenían miedo. Entonces se levanta un hombre llamado Gamaliel y dice claramente estas palabras. Dice: hace tiempo se levantó cierta persona, levantó un grupo de líderes y dice que cuando este hombre murió, el líder murió, dice que todos los demás fueron esparcidos. Y así sucesivamente comenzó a contar varias historias y le dijo: si este movimiento, si esto es de Dios, nadie va a poder luchar contra Dios. Y este hombre llamado Gamaliel fue el hombre que se encargó de enseñar, adiestrar y afirmar al apóstol San Pablo antes de que Pablo se convirtiera. Entonces, era un maestro, era una persona respetada y les dijo claramente: si esto es de Dios, nadie lo va a poder detener. Y la Biblia dice que llamaron a Pedro y a Juan y les dijeron: si ustedes siguen predicando, los vamos a matar. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ellos? Nosotros no podemos callarnos, nosotros no podemos dejar de hablar ni expresar lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han oído y lo que nosotros hemos experimentado. Nosotros hemos sido llenos de la presencia de Dios. Entonces, la Biblia dice, escuche bien esto, y vamos a ir aquí a Hechos, al capítulo 4, dice claramente que los discípulos entonces vinieron, más Pedro y Juan respondiendo, en el capítulo 4, verso 19, más Pedro y Juan respondiendo, diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar, dice lo que le decía,
de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Los discípulos, los apóstoles, habían sido amenazados y ya no tenían temor, ya no tenían miedo, tenían estabilidad. ¿Y sabe por qué tenían estabilidad? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Usted no se puede conformar con la experiencia que tuvo hace 5 o 10 años atrás. Usted no se puede conformar con lo que sucedió el domingo. Día tras día necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Día tras día necesitamos buscar de la presencia de Dios, día tras día. Dice la palabra del Señor que la iglesia, en Hechos capítulo 6, dice, verso 7, y la iglesia dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces, la estabilidad de la vida de estos hombres comenzó a afectar la vida de tantas personas en aquellos tiempos. Personas que en algún momento estaban atadas, estaban enfermas, estaban oprimidos, y estas personas comenzaron a experimentar el poder de Dios en su vida. Entonces, primero usted necesita tener una relación con Dios. Número 2, usted necesita estar lleno del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu, antes ser llenos del Espíritu. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ser llenos. Dice que el mismo poder que operó en Cristo para levantar a los muertos, ese mismo poder opera en nosotros, los hijos de Dios. Entonces, Dios no quiere que usted esté oprimido, Dios no quiere que usted esté inestable espiritualmente, Dios quiere que usted tenga una estabilidad espiritual, que usted crezca, que usted permanezca, a pesar de las tormentas, porque yo le voy a decir una cosa, no los problemas no se terminan, las situaciones difíciles no se terminan, pero cuando el problema o la situación difícil se quiera levantar o quiera venir a su vida, usted va a permanecer firme, usted va a estar fuerte espiritualmente, usted va a seguir congregándose, usted va a seguir sirviendo al Señor, usted va a seguir perseverando en los caminos de Dios. ¿Por qué razón? Porque usted ha entendido que su vida tiene que tener estos principios importantes para que usted pueda ser estable espiritualmente. Y número 3, usted necesita constantemente estar escudriñando la palabra de Dios. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos. La palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios es como la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón. Entonces yo le quiero dejar esta palabra en esta preciosa hora. Necesitamos tener estabilidad espiritual. Usted necesita tener estabilidad espiritual, usted necesita perseverar en los caminos del Señor. Esto no se trata que los primeros 6 meses del año usted va a buscar del Señor, usted se va a meter con Dios y todo, y los últimos 6 meses del año usted va a dejar de buscar de la presencia de Dios. Eso no le va a acreditar nada agradable a su vida. Eso es ser inestable. Jesús mismo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Jesús venció al mundo. Jesús es el mayor ejemplo. Y Él les enseñó a sus discípulos y sus discípulos les enseñaron. Dice la palabra que cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, dice que se reunían en sus casas y oraban. Y donde ellos estaban, dice que el lugar donde ellos estaban temblaba y todos eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, estaban ahí en la prisión, estaban encadenados, ellos pudieron haber quejado, ellos pudieron haber dicho por qué Dios nos dejó y por qué Dios está permitiendo esta situación en mi vida. Hay personas que me están viendo, que están diciendo por qué Dios está permitiendo esto en mi vida. No es para que usted se desanime, no es para que usted se desmotive, al contrario, es para que usted se levante, es para que usted busque más la presencia de Dios, para que usted se consagre más para el Señor y busque más la presencia de Dios. Yo le vengo a hablar en este momento a aquellas personas que han dejado de orar, han dejado de buscar el rostro del Señor y han dejado de buscar la presencia del Señor. Pablo y Silas a la medianoche comenzaron a cantar himnos a Dios y los presos los oían, y dice la palabra de Dios que esa prisión fue estremecida, todas las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron. Yo vengo a hablarle hoy a una generación que se está levantando a pesar de las situaciones, a pesar de la opresión, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de necesidades. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la voluntad de Dios es que usted permanezca. La voluntad de Dios es que usted lleve fruto y que su fruto permanezca. La voluntad de Dios no es que su alegría o su gozo o su felicidad le dure a usted unos minutos o una semana o unos días. Es cada día de su vida. Yo quiero hacer una oración en este momento rápidamente por todos aquellos que me están viendo que están luchando con la inestabilidad. Si usted se identifica con lo que yo he compartido,
yo le invito que sea sincero con Dios y sincero consigo mismo, y que conmigo haga esta oración y que le diga a Dios que usted quiere ser una persona estable espiritualmente y que usted quiere crecer espiritualmente y usted quiere avanzar. Ahí donde usted está, diga conmigo: Señor Jesucristo, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor. Hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo, Señor. Padre, hoy yo reconozco que necesito la estabilidad espiritual, necesito aplicarse estos principios en mi vida, que es que tú seas lo primero en mi vida, que tú seas mi relación cada día, que yo te pueda buscar cada día. Número 2, que sea lleno del Espíritu Santo de Dios constantemente en los momentos en que yo te busco, Señor. Y número 3, que tu palabra, Señor, pueda, Señor, morar en mi vida y que yo pueda ser hacedor de esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Padre, yo oro por cada persona que nos está viendo. Yo le ordeno esa inestabilidad, que suelte, Señor, la vida de esa persona en el nombre de Jesús. Yo declaro, Padre, el poder de Dios y declaro que tú tocas ahora mismo, Padre, la vida de cada persona que nos está viendo ahí en la intimidad de su casa y en la intimidad de su hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Si usted que nos está viendo, Dios le ha hablado, hay un teléfono en la pantalla de su televisor, llámenos, queremos conocerle. Si no tiene dónde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones, a nuestros servicios. Para mayor información puede llamarnos al teléfono que está en la pantalla de su televisor. Yo sé que Dios va a hacer algo poderoso, yo sé que Dios va a hacer algo maravilloso en su vida y yo sé que Dios lo va a tocar. Yo sé que la gracia y que el favor de Dios va a ser derramado sobre su vida y le invitamos a que usted tome la decisión en esta hora a buscar de la presencia de Dios, a buscar de Dios y a llenarse de Dios, a tener hambre de Dios, sed de Dios. Levántese en el nombre poderoso de Jesús y pueda usted tener esa llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Sin Dios estamos vacíos, sin Dios estamos perdidos, y como una de las cosas que hemos estado compartiendo, si no estamos llenos de Dios, entonces ¿de qué estamos llenos? Si no somos constantemente llenados en nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, de la presencia del Señor, entonces ¿de qué se llenan nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos se llenan de pensamientos negativos, pensamientos de incredulidad, imposibilidades, tantas cosas que afectan nuestra vida. Entonces yo le invito, yo le animo en esta preciosa hora a que se levante, a que le crea a Dios y que tome la decisión de ser una persona que diga: yo me voy a levantar, yo voy a buscar la presencia del Señor, voy a buscar que Dios me llene constantemente, y que usted como padre, usted como madre, usted como hijo, que su casa pueda ser bendecida y su casa pueda derramarse el poder de Dios. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que la gracia y que el favor de Dios sea sobre su vida. Y yo le quiero decir en esta hora, antes que el año termine, usted no va a ser la misma persona. Dios va a hacer algo poderoso y Dios va a hacer algo maravilloso en su vida. Y Dios está obrando en su corazón y en su vida. Y la presencia de Dios inunda esa habitación, inunda ese lugar donde estás ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la gracia y el favor de Dios sea sobre su vida. Quien le saluda es el pastor Yamal Salén en este su programa El Kairos de Dios, el tiempo de Dios para su vida. Muchas bendiciones.